Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Médica. ¿Cómo están? Ha sido muy interesante el programa de terapia del dolor y ozonoterapia. Se ha respondido a todas las preguntas. Hoy es 14 de marzo. Hoy es el Día Internacional del Riñón. Así que hemos tenido el honor de estar presentes con nosotros al doctor Guillermo Rosa Díaz. Presidente de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires de AMBA y es el jefe del servicio de nefrología del Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también el doctor Eduardo Sanguinetti, nefrólogo, miembro también de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires y es el asesor en la Asociación Argentina. Estás como coordinador, delegado de la AMBA para en la Asociación Sociedad Argentina de Nefrología. Sociedad Argentina. Todo un lujo tenerlos acá, chicos. Bueno, eso de chicos también es un lujo, ¿no es cierto? Doble lujo, bien, gracias. ¿Cómo Amelia. están? Hoy es el día, cuando hablamos de Día Mundial, Día Internacional o Día Nacional, hablamos de algo, hablamos de la comunicación para la gente, para que sepas de qué se trata. Entonces, ¿me pueden contar un poquito qué significa el Día Mundial del Riñón? El Día Mundial del Riñón es un evento que ya lleva algunos años, que no involucra, como dice la palabra, no involucra solamente un evento local, sino que involucra a todo el mundo y quiere poner en énfasis determinadas patologías o enfermedades del riñón o campañas referidas a la salud renal. Años anteriores lo fue a proteger, por ejemplo, o a poner en conciencia en la población la enfermedad renal crónica y como causas fundamentales la diabetes y la hipertensión, teniendo en cuenta que el riñón es una gran víctima de estas dos enfermedades. O sea que pacientes con diabetes y pacientes con hipertensión son pacientes vulnerables a tener enfermedad renal. Esto es muy importante. Exactamente, a tal punto que esa campaña decía, cuide sus riñones, ¿es diabético o es hipertenso? Era la pregunta. Año anterior fue a hacer campaña del trasplante para aquellas personas que desgraciadamente ya su riñón no funciona y requieren una terapia de reemplazo renal. Está la posibilidad del trasplante, pero lamentablemente la lista de trasplante es muy grande y los candidatos a donantes son pocos. Concientizar a la población a la donación. La donación de riñón se puede hacer con persona viva a otra persona. Bien, sí, exactamente. Es una de las pocas que se puede hacer. Es una de las pocas que se puede hacer. Básicamente la donación implica, bueno, lógicamente, el acto altruista de una persona a otra, de un familiar, y en el caso de que no sea familiar, una intervención judicial que es un trámite básicamente para permitir lógicamente la donación de esa persona. Y este año lo es lo que se llama el daño renal agudo, o sea, un daño o lesión del riñón producido de carácter agudo que tiene una implicancia no solamente, como se le dice la palabra, de carácter agudo, sino que esa lesión a largo plazo también puede ser causa de una enfermedad renal crónica. O sea que la consecuencia, digamos, lenta, constante de enfermedades tipo vasculares, tipo hipertensión, tipo diabetes, lleva a una enfermedad crónica renal que puede llevar a diálisis o a un trasplante. Y en cambio en este año esta comunicación hacia la gente tiene que ver con lo agudo. Exactamente. Con la insuficiencia renal aguda, con el daño en el riñón agudo. Exactamente. ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer yo en agudo para lastimar mi riñón? Bien, eso habla básicamente de plantear cuáles son la población vulnerable a un daño renal y cuáles son las causas, ¿no? Digamos que en países desarrollados el problema de la insuficiencia renal aguda parece que es un problema más dentro del hospital, digamos de los internados y de la población vulnerable internada. En países como el nuestro, que podemos llamar en vía de desarrollo, también tenemos una insuficiencia renal que es la que tiene que ver con la comunitaria, que es lo que ocurre fuera del hospital. Y esto da a pensar en dos poblaciones vulnerables, los niños y los ancianos. A su vez, una persona que también padezca enfermedad renal crónica, es decir, que tenga diabetes, hipertensión y tenga un daño renal crónico, es una persona también vulnerable a el daño renal agudo. Si pensamos en ancianos, básicamente la deshidratación, que se puede ver tanto en chicos como en ancianos, también en ancianos lo es. Puede lastimar el riñón en forma... Puede lastimar el riñón o lo hace vulnerable a un daño renal. El abuso de antiinflamatorios no esteroides,
hoy sabemos que hay difusión masiva en el caso de los antiinflamatorios, los analgésicos. Son buenos, lógicamente que hay que mitigar el dolor. En su momento adecuado. Pero no deja de ser una droga y una medicación. Es lo que yo comento a veces con tercera edad, pacientes adultos con artrosis que toman permanentemente medicación antiinflamatoria. ¿Esto puede lastimar también en forma aguda el riñón? Exactamente. Puede dañar el riñón en forma aguda y tal es el caso entonces que no deja de ser una droga en la cual el médico debe estar informado que la está tomando. Claro. El paciente a veces la toma de carácter crónico y con abuso, obviamente obedeciendo seguramente a los problemas osteoarticulares de la tercera edad, pero repito, tiene que estar adecuadamente informado el médico de la medicación que está tomando para tomar prevenciones al respecto. La prevención es, por ejemplo, saber si tiene algún daño renal, ¿no? Y vos fíjate que además la venta libre de algunos antiinflamatorios hace que las personas crean que no son dañinas, porque si son venta libre, teóricamente no deberían dañar. Sin embargo, son de venta libre muchos antiinflamatorios que pueden llegar a producir daño renal, ¿o no? Seguro. Yo quería agregar un par de numeritos a lo que dijo el doctor con respecto a la incidencia de episodios de daño renal agudo en países en desarrollo en las unidades de terapia intensiva. Esto sería intrahospitalario versus el daño renal agudo extrahospitalario. Del 100% esto a nivel mundial, del 100% a nivel mundial de los pacientes en unidades de terapia intensiva se calcula que entre el 5 y el 20% puede desarrollar un episodio de daño renal agudo en la evolución de la patología que motivó su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. ¿Del 1 al 20%? Del 5 al 20%. El 20% es una cifra, diría que bastante elevada, ¿no? Enorme, enorme. ¿La causa? ¿Causas? Bueno, el doctor ya ha mencionado... Las causas de que en una terapia, por ejemplo, puedan producirse insuficiencia renal aguda, quiero decir. Bueno, fundamentalmente sepsis y fallo multiorgánico. Bien. Fundamentalmente. Así es. ¿Y en los niños? En los niños, bueno, particularmente en nuestro país, lamentablemente ocupa un lugar importante en lo que sería el síndrome urémico hemolítico. Todos han escuchado hablar de síndrome urémico hemolítico. Y nuevamente hay que mencionarlo, pues si vamos a hablar de daño renal agudo, síndrome urémico hemolítico es causa de daño renal agudo. ¿Podemos contar un poquito de qué se trata el síndrome urémico hemolítico? Básicamente describe, como lo dice la palabra, una tríada en la cual aparece anemia. La anemia es una carácter de anemia hemolítica, microangiopática, es decir, los glóbulos rojos se destruyen en los pequeños vasos. Hay también plaquetopenia, bajo número de plaquetas, y está el componente, justamente como le da la palabra a su nombre, de insuficiencia renal aguda. Existen formas familiares poco frecuentes, hereditarias, asociadas a determinadas drogas, pero existe una forma endémico-epidémica asociada a infecciones, básicamente a la Escherichia coli, que es una bacteria que está en alimentos contaminados, básicamente en las vacas, también puede estar por mala higiene, y produce una toxina, la cual es responsable de este cuadro. La gente interpreta que menores de 3 años que comen carne picada hecha en redondel son las culpables de los síndromes urémicos hemolíticos. ¿Es la única culpable? Básicamente uno podría decir que la mala higiene en el procesamiento de los alimentos es causa de esto. Es decir, si la gente no se lava adecuadamente las manos al momento de manipular la carne cruda, al momento de, por ejemplo, lavar verduras y frutas y después manejar la carne cruda, o sea, tiene que estar separado en la cocina adecuadamente el manipuleo del lavado de las verduras, porque incluso la carne puede contaminarse por las verduras no lavadas. Lógicamente que la carne picada, particularmente, o la hamburguesa ha generado justamente esto, ¿por qué? Porque tiene que ver también con la cocción. Claro. Distinto es un bife en el cual, si está contaminada la superficie, una adecuada cocción del mismo asegura
y lógicamente la parte interna no tiene contacto. En vez, en el caso de la hamburguesa, al hablar de carne picada, si la carne se ha contaminado en algún momento, una cocción inadecuada no asegura entonces la parte interna de la misma que no esté contaminada. ¿Para qué hace esto? A que, bueno, en el caso de hamburguesas o de carne picada se tiene que tener una adecuada cocción y asegurarse la adecuada cocción del mismo, pero destaco nuevamente lo que es la adecuada higiene, lo que es en el procesamiento y la elaboración del alimento. Y también puede suceder en la casa de las personas esto. Sí, básicamente cuando daba el ejemplo en la casa, claro, de la gente. Básicamente siempre se apunta con algún determinado lugar, pero en realidad los lugares pueden ser muchos e incluso la propia casa de uno, ¿sí? Como justamente decía, no se toman adecuadamente medidas de higiene. Higiene completas en la casa y en todos lados. Exactamente. Bien, se nos está terminando el primer bloque, así que vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a volver a encontrar. No obstante, vamos a decirles a las personas que nos escuchan que pueden escribirnos a excelenciamedica@gmail.com, hacernos preguntas, vamos a trasladarlo a los especialistas que hoy nos acompañan y no se vayan, esperemos el segundo bloque, vamos a hablar de prevención del riñón. La doctora Amelia Franchi se viste en brócoli. Atelier Nina de Vito, estilistas. Avenida Maipú 1084, Vicente López. Teléfono 4718-0467. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. En la vía pública, todos los caminos conducen a Publiafiches, impresión y fijación de afiches, desde Villa Ballester hacia todo el país. Publiafiches, 4768-3381. Llámenos. Y usted también anuncie así. Va a Soho Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Soho. Se destaca por su diseño único, una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Va a Soho Hotel, su estadía será inolvidable.